Bueno, hermanos, usted tal vez no van a confundirme con un chapina, ¿eh? Que tengo el acento de gringa. Y yo he luchado como 24 años con el español y todavía me lucho con eso. Yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo, habíamos invitado al pastor a venir después del culto, él y su familia a cenar y comer con nosotros. Y cuando ellos llegaron, yo estaba hablando y yo quería decirle, tiene hambre, pero yo le dije, es hombre. Y él no sabía qué hacer, estaba congelado. Hasta mi esposa dice, sí, Carla tiene 3 hijos que sirve la comida. Entonces, si hay errores en el PowerPoint o con el español mío, es la culpa de mi esposo. ¿Me entienden? Entonces vamos a hablar de esta mañana. Y sabe que nosotros estamos viviendo en lo que yo creo es en los últimos días. En el apóstol Pablo estaba describiendo cómo sea la gente en los últimos días. Y quiero leer algunos versículos en 2 Timoteo capítulo 3. Que dice Timoteo, y yo estoy leyendo de Nueva Traducción Viviente. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y esos otros 3 versículos yo quiero que le llame la atención, porque habla de mujeres en los últimos días. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse, aquí es la parte, la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominados por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Ojalá que aquí esta mañana no hay mujeres como esas mujeres. Cuando yo leo esos versículos me molesta un poco, no me cae bien esa. Cuando está hablando de ese tipo de mujeres. Pero yo creo que Dios tiene otro camino para las mujeres en los últimos días. Él no nos ha dado, no nos ha abandonado. No estamos solitas en eso. Y por medio de un profeta hace años, el profeta Joel, él dijo otra cosa, otro camino. Dice en Joel capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Que Dios, aunque Él sabía cómo estaban las mujeres y la gente en los últimos días, Él abrió camino que ellos pueden, los que querían seguirle, los que querían dedicar su vida a Él. Él abrió otro camino que ellos pueden ser llenos del Espíritu Santo, que ellos era posible que ellos podrían vivir en una forma diferente. Y cuando yo tenía 9 años, había un evangelista que llegó a mi casa, a mi iglesia. Mi papá era alcohólico
Y cuando yo tenía 5 años, mi papá entregó su vida a Jesucristo. Tenía una lucha. Él fue bautizado 3 veces. Él me dijo que la tercera vez se pegó. Pero cuando él recibió el Señor, cambió mi destino. Y vino ese evangelista diciendo que uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Y yo tenía solamente 9 años, pero yo lo creía. Y el Señor me bautizó en el Espíritu Santo cuando yo tenía 9 años. ¿Cómo podría vestirse de poder? Sean llenos del Espíritu. Recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús sabía que el ministerio de sus discípulos iba a requerir poder y habilidad más que sus habilidades naturales. Él sabía que sus propios talentos, su propia inteligencia, que iban a necesitar algo más de su propia fuerza interior. Porque no importa la marca de su bolsa, no importa cuánto gana cada mes, no importa su título. Que si usted iba a vivir y andar en este mundo y ser fiel a Dios, Jesús sabía que necesitaba más que su propia habilidad. Y Él habló, les enseñó y la mandó el Espíritu Santo. Vamos donde esta pasó en el libro de Hechos 1, 4 a 5. Eso fue la historia de eso, del día de Pentecostés. Pero antes de eso, antes que Jesús subió a los cielos, recuerdo nosotros siempre decimos, Dios está aquí. Eso que yo aprendí en la iglesia, Dios está aquí ya. Pero ¿cómo está Dios cómo Él está aquí hoy? Porque nosotros oramos, Padre nuestro que está en ¿dónde? En los cielos. El Padre está en los cielos. Y la Biblia dice que cuando Jesús subió, Él se sintió ¿a dónde? A la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo está Dios aquí hoy en día? Por el Espíritu Santo. Él le mandó el Espíritu Santo. Dios está aquí por medio, la tercera persona de Trinidad. Él está aquí esta mañana. Bueno, dice en Hechos que Jesús, antes de subir y sentar a la par de su Padre, le dijo a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esos discípulos lo habían seguido por 3 años, pero no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de San Salvador, el Salvador de Centroamérica. Hay una diferencia entre ser nacido del Espíritu y ser lleno del Espíritu. En la Biblia el agua representa el Espíritu Santo. Y cuando uno toma el agua del pozo, eso es por el beneficio de uno. Eso es que nosotros sabemos en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús estaba a la par del pozo y esta mujer samaritana vino. Y Él estaba hablando con ella, si conocieres el don de Dios, quién es el que dice, dame de beber, tú le pidieras y Él te daría agua viva. Entonces esa agua, eso es hacer nacido del Espíritu. Y cuando uno recibe a Jesús como su Salvador. Y la Biblia dice que estamos sellados con el Espíritu. Pero es otra cosa, el agua, más adelante en el capítulo 7, cuando Jesús está hablando de esta agua, este río de agua viva que iba a fluir. Esta agua es por otro propósito. Eso es para el beneficio de otros. El agua del pozo para mi propio beneficio. El río, cuando está hablando de eso, es por el beneficio de otros. Y
Y dice Jesús en 7:36, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Muy importante esta palabra. Los que creyesen en Él. ¿Cuáles son algunas bendiciones o beneficios de la llenura del Espíritu Santo? El primero es, como dice esta rótulo allá, cada uno gana uno. El poder para testificar. Recuerdo que esos mismos discípulos estaban en el jardín y cuando llegaron la multitud a recoger a Jesús, ellos se fueron, ellos huyeron. Pero pocos días después, después del bautismo del Espíritu Santo, se quedaron unidos. Se pusieron de pie hasta Pedro, este mismo hombre que tenía miedo de la serpiente, que le preguntó, y él empezó a predicar. ¿Y cuántos estaban añadidos a la iglesia este día? Creo que fue con 3,000, ¿no? 3,000 entraron en esa puerta de la salvación a recibir ese don. Primero, poder para testificar. Otra, esa lista no es todo, eso solamente es un parte. Entiende que esta llenura del Espíritu Santo, esta llenura del bautismo del Espíritu Santo, es como una puerta que uno pase para disfrutar todo eso del Espíritu Santo. Otra cosa es permaneciendo presencia de Dios. Dios les había dicho, yo no voy a dejarle como huérfanos. En pocos días yo voy a mandar el Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. También guía divina. Nosotros recordamos que la Biblia dice en Hechos que Ananías se fue guiado por el Espíritu Santo. Se fue a orar y poner manos sobre el Saulo. Más tarde Pablo, el apóstol Pablo. Pero él fue guiado por el Espíritu Santo. La alegría que desborde, como esta la Biblia habla del gozo del Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza, el gozo del Señor. Una vida de bendición. Dios me ha bendecido que yo pueda ser bendición para otros. No solo para mí misma. Y a veces eso es lo que caímos en eso, ¿no? Ay, yo no voy a esa iglesia porque no están ayudándome a crecer. ¿Cómo viene a la iglesia? Solamente a recibir. Dios quiere usarle a ministrar a gente aquí y afuera. Que su vida sea una bendición. Poder para vencer a Satanás. Porque la Biblia dice, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Él puede ayudarme. Él había dicho a sus discípulos, puede poner sus manos sobre los enfermos y serán sanados. Puede echar afuera de los demonios. Eso podemos con la ayuda del Espíritu Santo, no por mi propio ser. Puedo vencer a Satanás, una vida de bendición. Puedo vencer la tentación. Adoración auténtica. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adore con la verdad, con el espíritu de verdad. ¿Es la verdad? En espíritu y verdad. También dones espirituales. Algo que está afuera de su propia habilidad. No son dones naturales, no son talentos. Son dones que el Espíritu le da a cada uno que quiere ser usado, que quiere bendecir y ayudar a su iglesia, a su cuerpo. Los frutos del Espíritu, Dios quiere manifestar los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Y cuando uno tiene esa relación íntima, viene naturalmente esos frutos. Uno no tiene que decir, yo necesito más amor. Ojalá que pudiéramos ir al spa y decirle, por favor, un masaje de paciencia. Y que salga con esa paciencia. Solo
$500, sí, no hay problema. Pero no es así. Eso es algo sobrenatural que solo Dios y su Espíritu Santo puede hacer a medio de uno. Y cuando tiene esa, es algo que viene como un hombre y mujer que tiene relaciones naturalmente después de casarse. Solo tengo un esposo, quiero que sepan esa. Solo un esposo tengo. Digan, amén. Eso no es la verdad en todas partes hoy en día en la iglesia. Dios ayúdanos. Pero cuando un esposo y esposa tienen relaciones, naturalmente viene un bebé. Naturalmente. Y cuando uno anda y ama al Señor y está lleno del Espíritu Santo, naturalmente empieza a manifestar y producir este fruto de gozo, de paz, de paciencia. Este viene de Dios. Este viene de su Espíritu Santo. ¿Cómo puede saber si uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Entonces tenemos que irnos a la primera vez cuando Dios mandó el Espíritu Santo y fue derramado. Vamos a Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte y impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Interesante, ¿no? Porque como en pentecostales nosotros pensamos que todos tienen que estar de pie. Estaban sentados, como ustedes ya, sentados, cómodos. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y más adelante yo estaba contando anoche, la hermana estaba diciendo de dónde viene toda la gente. En este día de Pentecostés, cuando dice que Jesús les había dicho que esperen, es el único lugar y el único tiempo que Él le había dicho esperen. Y la razón fue porque este día de Pentecostés, el costumbre religiosa, iban a venir todos de todas partes. Entonces Jesús sabía que Dios no iba a mandarlo hasta este día para que todo, y yo conté 14 lugares diferentes. El segundo de Hechos, 14 idiomas, dialectos que yo podría contar allá, diferente, y estaba en este día de Pentecostés. Y después, cuando la gente estaba allá y escucharon eso, ¡qué sorpresa! Algunos estaban preguntando, ¿qué es esto? Y otros estaban diciendo, son borrachos, son bolos. Tan bolos. Pero fue 9 de la mañana. Y dijeron en versículo 7, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así, las oímos hablar en nuestra lengua materna. Y versículo 11 dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillas que Dios ha hecho. Entonces, cuando uno está mirando que ese pasó, eso fue la primera vez, cuando esta pasó la historia, había 3 cosas ese día. Un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento, unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno. Y la tercera, comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso fueron las 3 cosas. Pero cuando uno lo estudia, todo el libro de Hechos, nunca más tenía ese viento, nunca más tenía esas llamas. Pero una vez tras otra vez, comenzaron a hablar en lenguas.
Vámonos. Y dice en Hechos 2, 32, 33. Eso es cuando estaba preguntando, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué es esto? ¡Qué raro! Y Pedro se puso de pie y dijo, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que la derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Él estaba explicando lo que había pasado. Pero cuando sigue estudiando, dice 8 años después del día de Pentecostés, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Yo he oído a alguna gente que dice, eso solamente fue en ese tiempo, en esa época, solo en ese día de Pentecostés. Pero 8 años después del día de Pentecostés, Felipe estaba predicando a los samaritanos. Y la Biblia dice en capítulo 8 que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero no dice que ellos hablaron en lenguas. Pero dice que había un hombre allá que practicaba el arte mágica y había engañado a la gente. Pero después de escuchar esta predicación de Felipe, él recibió al Señor y fue bautizado. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén habían oído que los samaritanos lo habían recibido Jesús, mandaron Pedro y otro apóstol a predicar a los samaritanos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y este capítulo dice que cuando ellos pusieron manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y dice que ese hombre Simón estaba tan asustado que él dijo, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciben el Espíritu Santo. Simón había visto y había escuchado algo a ofrecerles dinero de ese poder. Pero eso no solamente es ese ejemplo. 10 años después, pueden encontrar en Hechos 10, Pedro se fue a la casa de Cornelio de Cesarea. Y él y su familia, algunos amigos, recibieron el Espíritu Santo. Dice, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. 20 años después, los efesios, a través del apóstol Pablo, recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice, después cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. El apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo cuando Ananías puso sus manos sobre él. Y sabemos que Pablo oró en lenguas porque él escribió en 1 Corintios, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces, hermanas, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo no era que se brincaba, no se caía o estaba en un trance, bailaba, desmayaba, tenía aceite en las manos. Era que ellos hablaron en lenguas. ¿Eh? Hay mucha confusión en ese asunto hoy en día. Entiende, mi papá trabajaba en electricidad y él construyó esas torres grandes y fuertes. Y él hablando de la electricidad, si él dice cuando uno se conecta a este poder, si humanamente uno se conecta con ese poder, la gente reacciona diferente. Algunos no dicen nada. Otros gritan. Otros desmayan. ¿Me explico? Y a veces la gente cuando se siente la presencia de Dios y se siente el movimiento del Espíritu Santo, reacciona diferente. Algunos se callan, algunos están, algunos,
¿Me explico? Pero la evidencia que la palabra de Dios dice que hablaron en lenguas. Bueno, la vida llena del Espíritu no es para todos. Hay dos requisitos. Uno, ser creyente. Había recibido a Jesucristo como su Salvador. Él ha mandado el Espíritu Santo para ti. Pedro contestó este día: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos están aquí esta mañana que han sido llamados por nuestro Señor Jesucristo? Yo fui llamado en mi niñez, gracias a Dios. Esta promesa entonces es para mí. Segundo requisito, tener hambre espiritual. Jesús mismo había dicho: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿De qué tiene hambre, hermana? ¿De qué tiene hambre? ¿Qué quiere? ¿Casa nueva? ¿Otro vestido? ¿Zapatos? A veces nosotros estamos deseosos de cosas que no duren. Pero si tú esta mañana tienes hambre y sed de justicia, Dios le ha prometido: yo tengo algo para ti. ¿Cómo recibo? Yo voy a dar algunas instrucciones. Esos no son míos. Fue un hermano, se llama Doyle Jones, que es doctorado en una de nuestras universidades en los Estados Unidos, de las Asambleas de Dios. Y él estaba este año en nuestra casa, en nuestra conferencia, y él nos regaló un libro bien sencillo y a mí me gustó. Entonces estoy compartiendo algunos pasos que él explicó. Uno es: crea una atmósfera de alabanza. Ellos estaban unidos en el aposento alto y estaban alabando al Señor. ¿Cuántos? ¿Qué encantamos, no? Esa música y alabar al Señor. Cree esta atmósfera. Es razonable pensar que será más fácil transitar de la alabanza audible en español a la alabanza audible en otra lengua. Tiene que sentir cómodo escuchar su propia voz alabando a Dios. ¿Me explico? Cuando llega a los cielos creo que vamos a hablar en voz alta. Cuando él se bautizó fue audible. Espera hablar en lenguas. Comprende que el Espíritu Santo ansiosamente espera venir sobre ti y que Jesús está deseoso por bautizarte. Yo estaba un poco celosa anoche del español de mi hermana. Pero Dios no tiene favoritos. Lo que Él ha hecho para ella, Él quiere hacer para mí. Lo que Él ha hecho para mí, Él quiere hacer para ti. Él no tiene favoritos. Abandona por completo tu propia tu propia lengua. Cuando el Espíritu venga sobre ti, necesitará tomar la determinación de que no hablara en su lengua maternal. No tengo temor de dejar lo conocido para recibir lo desconocido. Alaba a Dios desde lo más profundo de su ser. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Esta parte le corresponde a usted. Él ha dado el Espíritu Santo. No vamos a tener otro día de Pentecostés. El Espíritu Santo está aquí, no está perdido, está aquí en el mundo ya. De ti depende al recibir. No tiene que rogar, no tiene que suplicar. Solo agradece a Dios por su regalo. Yo he traído conmigo un regalo esta mañana. ¿Quién quiere un regalo?
¿Quién? 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 ¿Quién lo quiere? Ah, mujer, ábrelo. Nota, muchos lo querían, pero solo uno recibió. ¿Por qué? Ella se acercó, lo tomó, lo recibió. $10 que, gracias hermana. Ella no tenía que rogarme, no tenía que suplicarme. Yo estaba ofreciendo y ella me acercó. Y la palabra dice, los que se acercan a Dios, Él le acerca a ellos. Solo recibe porque la Biblia dice, Jesús estaba hablando, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Si percibes que expresiones extrañas vienen a su mente, pronúncialas. El Espíritu Santo da las palabras y usted les habla. Él no hablará en su lugar. Será su boca, será su lengua, será su voz. Pero sus palabras. El milagro no está en el hablar, sino en las palabras que hablan. No es como un fantasma va a venir y abrir su boca y sacar la lengua y moverlo para ti. Si los labios y lengua comienzan a tartamudear, el Espíritu Santo está tratando de hacerte hablar. Y cada vez que el Espíritu haga que tus labios tiemblen y que su lengua tartamude, Él está tratando de hacer que hables y puedes estar seguro que las palabras están presentes. Tiene que decírselos por fe. Por fe. Cuando yo recibí al Señor, yo tuve que acercarme, creer tu palabra, confesarle con mi propia boca, porque Dios no tiene nietos. Y lo recibió Jesús como mi Salvador. Él mismo es un paso de fe, es a recibir el Espíritu Santo y decir las cosas que el Espíritu los impulsa. Habla aun si solo puedes pronunciar unas pocas sílabas al principio. No tengas miedo de mover tu lengua y tus labios. Cuando yo tenía 33 años cuando yo vine a Centroamérica y yo solo sabía taco y adiós. El único español que yo sabía, taco. Y alguien me dijo anoche que eso es una palabra mexicana. Pronunciar unos pocos sílabas al principio. No se puede hablar en ningún idioma a menos que se utilicen todos los órganos del lenguaje. Habla aunque lo que salga de sus labios no parezca ser un lenguaje. Cuando yo empecé en el español, los maestros no pensaban que fue español, pero fue español mío. Ser lleno del Espíritu no se funde en tu habilidad para entender el lenguaje, sino en ser obediente y hablar según los impulsos del Espíritu. Y comprende que tú controlas el mover del Espíritu en tu vida. Tú no vas a perder el control. Tú eres quien permite que comience la nueva lengua y tú eres quien la detiene. Y continúa orando en el Espíritu diariamente. Porque la Biblia dice, ore en el Espíritu, edifica al individuo. Hermanas, yo no hubiera llegado a este día sin esta don de hablar en lenguas. Que cuando viene a tiempos, cosas en la vida que uno no está esperando y no sabe cómo orar, no sabe cuál es la voluntad de Dios, no sabe lo que es la respuesta. Uno puede empezar a orar en lenguas porque la Biblia dice que el Espíritu ora y le pide según la voluntad de Dios. Y Dios fluye y le pone uno su interior, la persona interior suya le pone más fuerte. Dios sabía lo que usted y yo íbamos a confrontar en la vida, nosotros no supimos.
Y sabe que Él es nuestro consolador. Y solo Él puede consolarnos en los tiempos que recibimos golpes que no estábamos esperando. Ay, yo quiero decirle, hermanas, cada uno de nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Si usted está aquí esta mañana y usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, y usted cree que Dios puede bautizar más, yo quiero que venga aquí ahorita. Los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, y tú crees que Dios puede bautizar otros, yo quiero que venga al altar ahorita. Rápido, hermanas, rápido. Dar la vuelta hacia a las mujeres. Y tenga sus manos vacíos ahorita. Haga una fila aquí, hermanas. Haga una fila. Extiende por aquí. Los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, y creen que Dios puede bautizar otros. Puede hacer círculo hasta la par, a los lados. Y hermanos, si puede tocar suavecito ahorita, ¿está bien? Si usted está aquí esta mañana y ha recibido a Jesucristo como su Salvador y tiene hambre, tiene sed espiritual que Dios le llena con su precioso Espíritu Santo, yo les invito, hermanas, pase por allá, a la par de, pase por allá. Yo quiero que venga y póngase enfrente de una de esas mujeres. Cada mujer que tiene hambre y sed, que quiere ser bautizado con ese Espíritu Santo, si venga ahorita, póngase enfrente de una de esas mujeres. Rápido, hermanas, rápido. Recuerdo que la única vez que donde tenían que esperar, y no estoy diciendo que es malo a esperar en la presencia de Dios, solamente estoy diciéndole, la única vez que tenía que esperar a recibir fue el primer día. Venga, póngase enfrente. Las hermanas, no les toque todavía, espéreme, no les toque, no les hable todavía. Pero si tú tienes hambre y sed, pase por uno que está, pase enfrente de una mujer. Cada mujer, cada uno, hay otros que no tiene alguien a orar contigo. No preocupe, Dios no va a darle algo que no quiere. Pero si tiene hambre y sed, será saciada. Será saciada. Hermanas que están orando, yo voy a contar a las 3, vamos a poner nuestra mano, ponga su mano sobre ellas. No hable en español, no ore en español, no grita. Pero en el momento, yo voy a contar a 3. Cuando yo cuente a las 3, ponga sus manos sobre ellos y diga, recibe el Espíritu Santo. Y por fe, los que quieren eso, hable su boca y Dios lo llenará. Por fe habla las palabras que Dios, el Espíritu les da. 1, 2, 3. En el nombre de Jesús, pon tus manos sobre ellas. Que reciben. Hermana, ponga su mano sobre ellas. Recibe. Háblalos. Habla lo que el Espíritu les da. Háblalos. Toma lo que quieres, bebe. Háblalos, deja el español. No tenga miedo. Habla, abre la boca. Háblalos. Por fe,
por fe, acérquense, acérquense. Irria y alabasorria y alabasata y alabacuya. Irria y alabasorria.